Hola a todos, deseo que se encuentren muy bien. En este video les voy a mostrar cómo hice el cambio del caliper de mi moto. Lo que sucedió después de hacer el cambio de barras y colocar los cubrepolvos a la motocicleta fue que salí a darle una vuelta para ver que estuviera bien la suspensión. De hecho quedó más suave de lo que estaba originalmente y también para checar que no se salieran los cubrepolvos con el movimiento de las barras. Al siguiente día me di cuenta que al apretar la palanca del freno, esta se iba hasta el fondo, y al revisar el caliper abajo de él en el piso ya había un charco de líquido de frenos. Sinceramente no sé por qué sucedió esto, que prácticamente de un día para otro el caliper dejó de funcionar. Así es que lo que hice fue desmontar el caliper para conseguir los retenes. Anteriormente los había buscado en la página de Itálica, pero no los venden. Como no conseguí los retenes en las refaccionarias a las que fui a preguntar, no me quedó de otra que reemplazar completamente el caliper, pero tampoco lo conseguí. Exactamente el mismo no lo encontré. En una de las refaccionarias a las que había ido a preguntar tenían varios calipers de diferentes motos y tomé la decisión de comprar uno de esos calipers y adaptárselos a mi motocicleta. Ya viendo ahí los calipers, pues me di cuenta que no era tan difícil hacer la adaptación del mismo. Solamente se tenía que modificar la base que sujeta al caliper en las barras. Anteriormente también ya había buscado algún tutorial, algún video que mostrara cómo adaptar un caliper diferente a una moto, pero no encontré. Así es que escogí un caliper que fuera del mismo lado que el que llevaba mi moto. En este caso mi moto lo lleva en el lado izquierdo y lo compré. Bueno, pues les platico. El caliper de mi moto dejó de funcionar. Tira líquido. Ya tenía tiempo de que estaba pasando esto, de que tiraba líquido del caliper. Me parece que son los retenes por dentro, los cuales permiten que se fugue el líquido. Ya había desarmado el caliper, lo lavé, lo limpié por dentro todo, volví a acomodar los retenes para ver si a lo mejor era alguna basurita que tenía por ahí atorada, por lo cual se escapaba el líquido, pero siguió igual. Hoy en la mañana pues amaneció con el charco de líquido en un lado de la llanta y pues los frenos ya no frenaba. La palanca del freno pues, se iba hasta el fondo. Intenté conseguir la pieza, los retenes del pistón, pero no los venden, no los hay. Así es que conseguí otro caliper. Este es de 2 pistones y me costó 300 pesos. El problema es que la base del caliper no le queda a las barras de mi moto. Bien, para decidir comprar este caliper, en lo único que me fijé es que fueran del mismo lado los dos calipers, para que quedaran fijos del mismo lado. Y las bases, había pensado en la base nueva, este es de la base del nuevo caliper. Había pensado como más o menos coinciden los hoyos de fijación a la barra, que son estos. Había pensado pues en ocupar solamente un hoyo y el otro recorrerlo tantito y machuelar, hacerle el hoyo y con un machuelo hacerle la rosca para que entre el tornillo. Pero resulta que hay que modificar ambos tornillos. Estos, bueno, la base del nuevo caliper trae estos aumentos, los cuales ya se los quité, corté y me quedaron así. Había pensado en eso, pero a la hora de revisar si tenía machuelo de esa medida, resulta que no, porque estas roscas para estos tornillos son diferentes a los estándares, creo que son milimétricos. Así es que para evitarme problemas de que no vaya a coincidir la rosca o de cualquier cosa, lo que voy a hacer es adaptar la base viejita, bueno, la base del caliper que tenía antes, que es esta, a los soportes del caliper, que son estos. Si es que ya corté esta pieza, la voy a poner aquí
Y lo mismo voy a hacer con la parte de abajo. Esto yo creo que lo voy a cortar por aquí. Voy a soldar este pedazo a esta parte. Aquí les voy a enseñar cómo voy a adaptar un caliper que no es de, bueno, para su moto, para que lo adapten a su moto. Esto para que se vayan guiando por si alguna vez necesitan hacerlo, que no consigan el caliper original de su moto o que salga muy caro, poder adaptar un caliper diferente a otra moto, que sí se puede. En este punto lo que hice fue soldar la pieza solamente de este lado. Se la coloqué al caliper y monté todo en la moto. Esto con la finalidad de saber qué tanto tenía que cortar en esta parte de abajo y ver que el caliper no me quedara muy pegado al disco o muy despegado del disco. Tuve que realizar varios cortes hasta que el caliper quedó en la posición correcta. Bien, pues ya le puse unos puntos a la base y así es como quedó. De aquí voy a tener que meterle unas rondanitas para que el caliper se despegue un poquito más de la barra en esta parte. Bueno, voy a ver si es necesario. Lo voy a usar así y así es necesario, pues le pongo aquí una rondana para que aviente más la placa, esta base, hacia el disco. De este lado voy a botar los puntos porque el disco queda muy afuera de las pastillas. Aquí voy a botar los puntos y voy a pegarlo. Yo creo que unos... ¿Cuánto será bueno? Bueno, de arriba creo que sí puedo pegarla todavía unos 2 de aquí arriba, de 2 a 3 milímetros, para que no roce el filo del disco con la pastilla. Sí tiene chance de todavía pegarse un poco más la mordaza hacia el disco. Creo que la voy a despegar. Vea. Sí, yo creo que sí lo voy a despegar y a cortarlo otro poquito más aquí para que pegue unos 2 o 3 milímetros la parte de arriba. La parte de abajo me parece que también aquí el filo está pegando en la pastilla, pero bueno, primero voy a... ahí se ve. Pero primero voy a modificar la parte de arriba para que ya la parte de abajo lo mueva a como necesite. Bueno, pues después de cortar la pieza un par de veces y volverla a soldar, ya quedó. Aquí se ve como el disco pasa justito en la orilla de la pastilla. Ahí se alcanza a ver. Ahora todavía falta recortarle la parte de abajo para que la pinza, la mordaza, se pegue un poquito más hacia allá. Ahora con lo que le voy a cortar abajo, arriba va a pegar otro poquito más. Así es que va a quedar muy bien. Y aquí abajo son aproximadamente 3 milímetros también. Y arriba tiene como 1,5. Así es que ahora me toca modificar la parte de abajo. Pues bien, ya recorté la base un poco y pues me quedó bien. Bueno, me quedó como yo esperaba. La parte de arriba, como ven, ahí se ve mejor. El disco pasa exactamente por arriba de la pastilla. Aquí el filo del disco.
lo cual está muy bien. Y en la parte de abajo ocurre exactamente lo mismo. Ahí si se puede ver, el disco pasa también exactamente ahí, aquí, en el filo de la pastilla, abajo y arriba. Ahí se ve mejor cómo pasa el disco donde debe de pasar. En la parte de abajo también quedó casi perfecto. Bien, pues aquí tengo el caliper y aquí es donde iba recortando en la parte de abajo para irle dando la distancia, bueno, para que quedara la distancia correcta del disco. Ahorita con el corte que le hice, pues ahí pega, y como les enseñé ya queda bien. Ahora hay que cortar aquí, hacer un corte para adaptar, para meter esta parte, este perno, toda su entrada tiene que quedar ahí, porque el perno entra en esta parte. Así entra el perno, ahí queda. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es cortar este pedazo con la rosca donde entra el perno y ponérselo a esta pieza. Pero al hacer un corte aquí abajo debe de hacer el mismo corte en la pieza, en esta pieza. Yo creo que voy a cortar así. Voy a hacer un corte así. Para este hoyo es donde va fijo, bueno, fija la base a la barra. Voy a hacer un corte aquí para poder soldar el pedacito de la pieza nueva a esta base viejita. Muy bien, bueno, pues aquí ya tengo las dos piezas que sujeté con las pinzas de presión. Ahí están. Bueno, se supone que a esa medida debería de quedar para que todo encaje muy bien. Ahora voy a retirar la pieza del caliper para poder cortarla. Muy bien. Ya solo resta retirar esta pieza, listo, con los soportes, y en esta parte de acá realizar un corte. Así como está con las pinzas de presión, voy a cortar para que las dos piezas queden como se supone deberían de ir, respetando este hoyo que es el que voy a ocupar y este de acá. Un corte en esta dirección. Bueno, pues ya corté una parte, solo una pieza. Una placa fue la que corté completa y la otra uno. Hice aquí un par de líneas, no sé si se alcanzan a ver, para que a la hora de soldar me pueda guiar y esta pieza chiquita no me quede ni abajo ni arriba. Que de todas formas voy a puntearla, respetando esta separación que nos quedó del corte con la cegueta, que da aproximadamente 1 milímetro, que es lo que se come la cegueta. Voy a dejarla con esa separación y voy a poner unos puntos y voy a probar la pieza. En dado caso de que haya que corregir, pues desoldaré, moveré para donde se necesite y volveré a puntear. Así es que vamos allá. Pues bien, ya soldé la pieza, la corté y la soldé, le puse unos puntos. Tal vez no están tan bien, pero bueno, sirven para checar cómo va a quedar la medida. Si se pueden dar cuenta, el filo del disco pasa exactamente en la orilla de la pastilla. Bueno, de la base de la pastilla, porque la pastilla está un poquito más adentro. Y en la parte de abajo sucede lo mismo. Mucho mejor. ¿Se alcanza a ver?
cómo pasa el disco. Y en la parte de arriba también, ahí se alcanza a ver. Y está punteada la pieza. Aquí se ve la unión, ahí hay que soldarle bien y aquí también hay que soldarle bien. El caliper parece que ahí está bien. Giro la llanta y no roza, lo cual es buena señal. Aparte el caliper quedó en la posición correcta. Para que muerda bien el disco. El caliper quedó en una muy buena posición, quedó bien. Así es que ahora resta soldar bien la base. Soldarle bien aquí, ahí donde se ve la separación, y en la parte de abajo, aquí, para que ya pueda poner el caliper de una vez. Bueno, pues ya tengo aquí la pieza, ya está soldada. Ya también le desbasté el exceso de soldadura que quedó. No les enseñé cómo la soldé, pero uno de los consejos que les puedo dar a la hora de que solden una pieza o cualquier cosa que sea o que esté muy cerca de una rosca es que protejan esa rosca con un tornillo. Esto con la finalidad de evitar que alguna chispa de soldadura entre en la rosca, porque si llega a entrar una chispa de soldadura en la rosca y no se dan cuenta, meten el tornillo y les va a costar un poco, tal vez les cueste un poco de trabajo que el tornillo entre. Eso también puede ocasionar que se trasrosque o que se barra la cuerda del tornillo y la cuerda de la rosca. Si es que para evitar cualquiera de esas situaciones, lo mejor es meter el tornillo al ras, aplicar la soldadura y ya después quitan su tornillo. Yo ya tengo la pieza, solo me falta armar, colocar el caliper y purgarlo. Bien, pues el caliper ya quedó puesto en esa posición. El día que lo estaba cambiando, que estaba haciendo la adaptación, ya terminé noche y pues ya no pude grabar cómo purgué los frenos, pero lo hice, terminé cerca de las 8 de la noche. Ya casi no se veía aquí donde le hice la adaptación. También salí a darle una vuelta para probar el caliper, que funcionara bien. Pues sí quedó bien, frena bien el caliper. Lo único, les comento, es que a la hora de frenar, no sé por qué o a qué se deba, vibra, o se siente una vibración. Bueno, no sé a qué se deba eso, pero a la hora de frenar se siente como que vibra el caliper, como que hace tucu, 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 tucu. Pero en general pues el caliper frena bien. No roza el disco, no quedó torcido el caliper. Torcido me refiero a que haya quedado así o así. ¿Cómo les explicaré? Que haya quedado así o así. Aquí está bien. Quedó casi justo, porque un poquito más el caliper más pegado al disco y hubiera rozado en esta tuerca. El disco hubiera rozado aquí. De este lado también les muestro. Ahí queda el caliper en la posición. Y después de unos días, la vibración que se sentía al frenar desapareció. Me parece que era porque las pastillas no se habían adaptado a la forma del disco. Respecto a la frenada, sí hay una gran diferencia en cómo frenaba la moto anteriormente y cómo frena ahora. Ahora lo que resta es detallar bien la pieza que hicimos, pulirla, pintarla de negro y también el caliper pintarlo de negro. Espero que este video les haya servido y muchas gracias por verlo.